Miércoles 6 de mayo de 2020. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos esta mañana en Telediario. Arrancamos una nueva jornada con mucha energía. Bienvenidos todos. Iniciamos revisando los titulares. Autoridades avanzan en las investigaciones de posibles actos de corrupción en el sector de la salud. El gobierno, a través del decreto ejecutivo, creó el Sistema Unificado de Compras de Medicamentos y Bienes Estratégicos para la Salud. El objetivo es lograr una planificación adecuada que evite la especulación y el desabastecimiento de insumos para el sector. El Ministerio de Educación comunicó la suspensión del programa de diplomas de bachillerato internacional en 77 instituciones educativas públicas autorizadas. Lleno internacional, según la Organización Panamericana de la Salud, en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Perú, México y Ecuador, los casos de coronavirus se han duplicado en los últimos 4 días. La OPS recomienda seguir con las medidas restrictivas y actuar con cautela. De la mañana, 2 minutos. Se dictó prisión preventiva para 4 personas por la compra de fundas para recoger cadáveres con presunto sobreprecio para el hospital del IES Los Ceibos en la ciudad de Guayaquil. El secretario anticorrupción José de la Gasca, en entrevista para los medios públicos, indicó que investiga a las mafias en el sistema de salud para frenar estos actos de corrupción. La decisión la tomó un juez de garantías penales del Guayas luego de que la Fiscalía formuló cargos en contra de 4 personas por el delito de peculado, que se cometió presuntamente en la contratación para el hospital del IES de 4.000 bolsas para cadáveres de personas fallecidas, a un precio de $148 cada una, sin los estudios respectivos y con un precio establecido en el mercado de $12 cada una. Caso al que el secretario anticorrupción José de la Gasca da continuo seguimiento. 4 personas fueron dictadas prisión preventivas, hubo inclusive medidas reales sobre sus bienes muebles e inmuebles, inclusive la inmovilización de sus cuentas y también a la compañía involucrada. Se tratan de la gerente del hospital del IES Los Ceibos, 2 funcionarias de esta casa de salud y de Humberto B., quien según la Fiscalía sería el beneficiario de una cuenta relacionada a Silverti, empresa proveedora de insumos médicos. Sin embargo, a decir del abogado de esta empresa, Humberto B., nada tiene que ver. Él es cónyuge de mi cliente, de la representante legal de la compañía, ¿sí? Una persona que ni siquiera tiene acciones en la compañía, no tiene cargo alguno en la compañía, no es representante legal de la compañía. Y dice que se tergiversó la información de la compra. Se entregó un pack, es decir, que en cada pack existían 2 fundas para cadáveres, no una funda para cadáveres. Eso debe determinar claramente un perito en el reconocimiento de evidencias y posteriormente un perito que Fiscalía nombrara en contratación pública. Mientras, el secretario anticorrupción señaló que existe una red de corrupción en el sector salud para la adquisición de insumos médicos. Para ello, su equipo realiza varias investigaciones. Nosotros ya hemos venido realizando análisis respecto de las situaciones de estas denuncias que hemos recibido de supuestas mafias que existen en los sistemas de salud, que se han metido, se han enquistado en los sistemas de contratación. Nosotros les vamos a llegar a todos, a todo nivel. Nosotros no vamos a perdonar que se le robe el dinero del pueblo destinado a la salud, destinado a salvar vidas. Informó que el lunes ingresó una unidad emergente de la Secretaría Anticorrupción al Hospital Eugenio Espejo en Quito y este martes otra al Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil para revisar los procesos de compra. Olga Velasco, Medios Públicos. Y tenemos más detalles sobre estos recientes operativos en torno a estos casos. Veamos. La Policía Nacional brindó detalles de los allanamientos realizados este lunes en el caso de presuntos sobreprecios en la compra de fundas de cadáveres para el hospital del IES Los Ceibos en Guayaquil. El operativo se hizo en Quito y Guayaquil, dejando 4 detenidos, incluyendo la gerente del nosocomio y un representante de Silverti S.A., la empresa con la que se habría realizado la transacción. La señora Mera León S.P., de nacionalidad ecuatoriana,
A la ciudadana Vinuesa Franco J.I., ecuatoriana, no registra detenciones. Y a la ciudadana Goya Zambrano C.R., ecuatoriana. Estas 3 personas trabajan en el Hospital de Los Ceibos. La una es la gerente del hospital, la otra es la persona que trabaja en compras públicas y la otra tiene un cargo administrativo que dio paso a la contratación. Y al señor Benavides Montenegro FH en la ciudad de Quito, que es miembro de la compañía con la cual realizaron la transacción. Los 4 detenidos se encuentran ya en prisión preventiva con cargos formulados por presunto peculado. Sin embargo, aún hay boletas de captura pendientes. Faltan personas que tienen que ser detenidas y obviamente por una prolijidad, por una instrucción fiscal, no puedo dar los nombres, por lo menos nos faltan unas 3 boletas más. Fueron 7 allanamientos en Guayaquil y 3 en Quito, que dejaron los siguientes decomisos. Tenemos 5 computadoras tipo laptop, 5 CPUs, un PC, 7 terminales móviles, 7 memorias USB, $7,675 americanos que se encontraban dentro de una caja fuerte, varios documentos en donde están los contratos justamente de la contratación pública. De lo que conoce la policía, el desembolso del dinero por la compra no se efectuó. El pago está ya realizado en el portal de compras públicas, ¿sí? Faltaba el desembolso a través del ministerio. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. 7 de la mañana, 7 minutos. Este martes, mediante decreto ejecutivo número 1033, se dispuso la compra unificada de todas las medicinas. Así lo dio a conocer el presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter. Firmé el decreto que dispone la compra unificada de todas las medicinas que utiliza Salud, IES, ISPA e ISPOL. Así combatimos la corrupción, planificamos las compras, aseguramos transparencia y garantizamos medicamentos para todos los ecuatorianos, puntualizó el mandatario en el mensaje difundido a través de esta red social. Siete de la mañana, 7 minutos. También les contamos que el decreto ejecutivo 1033 da paso a la creación del Sistema Unificado de Compras de Medicamentos y Bienes Estratégicos del sector de la salud. Según el gobierno, el objetivo es lograr una planificación adecuada que evite la especulación y el desabastecimiento de los insumos para el sector. Buenos días y adelante. El anuncio fue emitido en cadena nacional. Se creará un sistema unificado para la compra de medicamentos, un proyecto que busca que la trazabilidad de los insumos médicos se conozca en cada etapa del proceso. Consiste en proporcionar tecnología y dar un manejo adecuado a la distribución, almacenamiento y al sistema de unidosis en el tema de medicamentos. De esta manera, además de transparencia, se logrará compras inteligentes que eviten especulación, caducidad y desabastecimiento. En un proceso ese se abrirá en las próximas semanas, un proceso de licitación corporativa para que venga un operador logístico. Posteriormente a eso, como ustedes saben, hay un nuevo cuadro básico de medicamentos, se tiene que llamar a una nueva subasta de medicamentos. La medicina que llega al usuario, que llega al paciente que la necesita, sea de manera ágil, de manera oportuna y de manera eficaz. Un decreto ejecutivo permitirá la entrada en vigencia del sistema. Favorecer que todo el sistema sea transparente y eficiente para beneficio del sujeto, del paciente ecuatoriano. Bajo el cual estarán también las adquisiciones del Instituto de Seguridad Social. Su nuevo presidente, Jorge Guátez, destacó que este instrumento será fundamental a la hora de enfrentar actos de corrupción. Y que sobre todo exista un ahorro al Estado que sobrepasa los 400 millones de dólares, beneficiando a nadie más que a los ciudadanos. Motivo por el cual insistió que actos denunciados serán investigados para no dejarlos en la impunidad, aunque no dejó de lamentar que se hayan producido durante una emergencia de la magnitud de la que afronta el país. Es una vergüenza que en la mitad de la pandemia tengamos gente todavía pensando en querer comprar artículos a valores a más del 1000% de su costo real. Alex Llanos, Medios Públicos. Desde el 4 de mayo, las 24 provincias del Ecuador pasamos de la fase de aislamiento al distanciamiento social. Atento, Ecuador. Esto no quiere decir que la emergencia sanitaria ha terminado. Por el contrario, asumimos un compromiso mucho más alto en la lucha contra el coronavirus.
Además, la autoridad cantonal deberá analizar la situación en su jurisdicción, ver si las condiciones son favorables para retomar cierto tipo de actividades con las debidas precauciones y decidir el cambio de medidas. Recuerda que el mejor lugar para enfrentar esta pandemia sigue siendo tu casa y la mejor arma son tus manos limpias. Siete de la mañana, 11 minutos, y representantes del sector productivo piden reactivar a las empresas y disponer apoyo crediticio para tener liquidez por las pérdidas que registra el sector, que se estiman en 10.000 millones de dólares provocadas por las medidas de aislamiento. Las ventas en los supermercados se han mantenido durante toda la emergencia sanitaria y el sector agrícola ha garantizado la provisión de alimentos. Pero la mayoría de sectores económicos no pudo trabajar con normalidad por el COVID-19. Las pérdidas económicas son cuantiosas. En los primeros 35 días se produjeron pérdidas por más de 10.000 millones de dólares y se vio afectados 23.000 empresas que generan su aporte y que dan 500.000 empleos. Zambrano menciona que sí es posible reactivar más sectores económicos con disciplina ciudadana, medidas de bioseguridad. Manifestó que las empresas requieren de liquidez a través de financiamiento. Se han anunciado que el Fondo Monetario Internacional, que el Banco Interamericano de Desarrollo están haciendo ya desembolsos. Es muy importante que el Estado ecuatoriano distribuya ese dinero, primero para la salud, que es lo más importante, pero también para el sector productivo. Hemos solicitado que se nos den líneas de crédito que permitan refinanciar todas nuestras obligaciones. Otros sectores proponen iniciar la denominada nueva normalidad. Indican que la apertura de los centros comerciales, como se ha planteado en otros países con ciertas restricciones, es una opción. ¿Cómo se compra ahorita en los supermercados? Se mantiene una distancia, hay desinfección en la entrada, la gente adentro es más disciplinada. Tenemos que llegar a lo mismo, pero en diferentes tipos de negocios. ¿Por qué no se puede aplicar lo mismo a los centros comerciales? Que se mantenga una distancia prudente de 1,5 metros, de 2 metros, que solo pueda entrar un número limitado de gente. Y de manera progresiva reactivar ventas y a su vez proteger empleos. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. 7 de la mañana, 13 minutos. Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, nos acompaña esta mañana para conversar sobre las acciones tomadas en estos días para enfrentar el impacto generado por la presencia del coronavirus en el país ante los sectores y las personas involucradas en la economía popular y solidaria. Buenos días, superintendenta. Gracias por acompañarnos. Buenos días a usted, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos quienes escuchan el noticiero. Muchas gracias, superintendenta. Bueno, ¿cómo se ha visto afectado el sector de la economía popular y solidaria por la presencia de la pandemia en el país? En realidad, hay que ver esto desde dos lados. El sector financiero popular y solidario y el sector de la economía popular y solidaria, que son los que integran todo este universo que en el país forma el de las organizaciones que controla la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y tenemos la tranquilidad de poder contarle al país que efectivamente estas organizaciones que tienen un principio social, que ponen al trabajo y a las personas por sobre el capital, han hecho una labor enorme para poder tener un espacio de apoyo tanto a la economía como a las personas que son sus socios. Empecemos por el sector financiero popular y solidario. Como ustedes saben, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitió a finales del mes de marzo una norma que permitió el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. Las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda han aplicado esta norma de manera muy amplia, beneficiando a sus socios y permitiéndoles tener un alivio dentro de la crisis en cuanto a lo que significa la carga del crédito. Tenemos números muy interesantes de aplicación de la norma. ¿Puede compartirnos, por favor? El sector no financiero de la economía popular y solidaria lo que ha hecho es repensar su naturaleza para poder activarse en el momento correcto y servir a través del trabajo de sus socios a todos los ecuatorianos. Superintendenta. Hay un número que es muy interesante, perdón, dígame.
Bueno, quisiera que vayamos por partes para que la ciudadanía pueda tener una mayor claridad del tema que estamos hablando. Vamos hablando primero en esta parte de la entrevista sobre el sector financiero de la economía popular y solidaria, lo que usted mencionaba. Ahí me refiero al tema de las mutualistas, las cooperativas, por ejemplo. ¿Cómo se ha blindado este sector teniendo en cuenta que las cooperativas, las mutualistas, llegan principalmente a socios que se encuentran en zonas rurales, son las zonas alejadas, donde no llega la banca común? Así es. Y como yo le había mencionado, estas organizaciones tienen principios que precisamente permiten una gestión anticíclica. Ha sido así históricamente y lo estamos volviendo a ver. Las 541 entidades que controla la superintendencia en el sector financiero popular y solidario al mes de abril tienen depósitos que ascienden a 12.617 millones de dólares. Si uno compara esta cifra con la del año anterior, se da cuenta de que se mantiene un crecimiento del 12.3%. Eso significa un aumento de 1.383 millones de dólares. Y aunque efectivamente, producto de la crisis, hubieron reducciones, estas reducciones son del 0,6% respecto del mes anterior. ¿Cuánto significa eso? Es decir, eso? Una disminución del saldo de depósitos de 74 millones de dólares. De acuerdo. Estas mismas entidades han hecho un programa integral de gestión para poder sobrellevar de la mejor manera lo que es la crisis. En primer lugar, como yo refería hace un momento, el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. Pero no se han detenido ahí y lo que están haciendo es optimizar sus procesos para poder seguir colocando crédito. Y además, buscando líneas de contingencia para liquidez. Esto es muy importante porque todos estamos claros de que quienes van a tener que levantar luego la economía son precisamente los actores del sector financiero, con líneas de crédito apropiadas, oportunas y que den las herramientas necesarias a aquellos actores de la economía que así lo requieran. Señora superintendente. Un tema que es muy interesante, perdón. Si me permite, ¿podríamos cuantificar cuál es el valor de estos montos de refinanciamiento de créditos que han accedido durante estas últimas semanas, últimos días, los socios de las distintas cooperativas y mutualistas de la economía popular y solidaria? Por supuesto que sí. Con corte al mes de marzo del 2020, se han reportado en total 252.657 operaciones que se han diferido de manera extraordinaria aplicando la norma emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Esto suma un total que representa el 20% de la cartera de crédito del sector, 2.398 millones. Ahora, hay un tema ahí que es muy interesante. La norma tiene una vigencia de 120 días. Y permite que el diferimiento extraordinario se dé tanto a petición del deudor como por iniciativa de la entidad. Por lo tanto, este número varía hacia arriba diariamente. Lo que estamos dando es el reporte que tenemos al cierre del mes de marzo, pero por supuesto, este número va a seguir creciendo. Claro que sí, en abril ya eventualmente cambiará la cifra, ¿no? Eso es lo que se estima. Ahora, es importante también... Es importante también señalar que a pesar de que ha habido este diferimiento extraordinario de créditos, que ha habido una reducción leve que no alcanza ni el 1% de los depósitos en las cooperativas y en las mutualistas, esto no significa que el sistema esté debilitado. Por el contrario, el sistema se encuentra aún fuerte y ese debería ser un mensaje también que pueda transmitirse a los cuentaahorristas, a los clientes de este sector de la economía popular y solidaria para mantener la tranquilidad. Por supuesto que sí, y precisamente esas son las cifras que yo refería hace un momento. Si es que uno piensa en el crecimiento de depósitos en un 12.3%, se da cuenta de la capacidad que tienen estas organizaciones precisamente para poder responder a estas situaciones de crisis. Y no solo es eso, es la situación patrimonial. Si es que nosotros vemos al sector al mes de marzo, el patrimonio suma 2.369 millones de dólares. Y de ese patrimonio, las reservas representan el 57%. Es decir, que tienen un capital institucional propio que es importante. Pero además, estas instituciones que tienen este blindaje dentro de su patrimonio para poder cubrir eventuales pérdidas,
tienen una característica fundamental, y es que la ley ordena de manera obligatoria que el 50% de sus utilidades y excedentes pasen al Fondo Irrepartible de Reserva Legal. Y esto hace que los porcentajes en los cuales se incrementa, se fortalece este patrimonio año a año sean muy importantes. Y otro tema que es fundamental es que hay organizaciones que cumplen la norma más allá de este 50% y por lo tanto protegen aún más tanto su gestión financiera como los depósitos de sus socios. De acuerdo, superintendenta. Hemos hablado brevemente sobre la situación del sector financiero de la economía popular y solidaria. Ahora quisiera que nos refiramos al sector no financiero de la economía popular y solidaria, que está relacionado al tema de las asociaciones, de las agrupaciones comunitarias que se dedican sobre todo al tema de la transportación, la limpieza y otras actividades. ¿Qué han detectado durante estos días frente a la emergencia sanitaria? Ahí permítame hacer un pequeño antecedente respecto de lo que es la gestión y la interacción del organismo de control frente a la emergencia con las entidades controladas. Por favor. En primer lugar, es importante informar que el plan de contingencia de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria respecto de las organizaciones se activó el 3 de marzo. Y ahí iniciamos una serie de procedimientos que tienen que ver en el sector financiero con reportes específicos como por ejemplo el monitoreo diario de liquidez, pero también en los otros sectores en empezar a entender cuáles son las lógicas de lo que es el rol del supervisor en este procedimiento extraordinario generado alrededor de la emergencia. Nosotros tenemos en el sector real de la economía popular y solidaria 12.264 asociaciones y 2.592 cooperativas, que efectivamente, como usted señalaba, tienen actividades que les permiten o generar bienes o brindar servicios. Y en este momento son muchas de esas organizaciones aquellas que se han visto afectadas por no poder cumplir con su objeto social. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos analizando tanto en el sector financiero como en el sector no financiero cuáles son las mejoras que hay que hacerle al marco normativo para permitir que estas organizaciones, en primer lugar, funcionen de manera adecuada y además puedan adaptarse rápidamente a las necesidades del nuevo entorno. Voy a dar un ejemplo. Aquellas asociaciones que se dedican a la actividad textil, básicamente en algunas zonas que ya ingresaban a clases la confección de uniformes, ahora están dedicadas a la actividad que tiene que ver fundamentalmente con prendas de seguridad en el área médica, mascarillas, por ejemplo. Esa es la facilidad que tenemos que irle dando a través de la gestión que hacemos en la normativa. Y no solo es eso, el tema de prever, por ejemplo, reuniones para lo que son las instancias de administración de las organizaciones que sean virtuales, y todo lo que tiene que ver con acoplar la normativa y facilitar la gestión, el cumplimiento de ese objeto social para satisfacer las necesidades de los socios. Superintendenta, ¿tienen ustedes registros o reportes de personas que han perdido sus trabajos, fuentes de empleo en estas asociaciones, cooperativas y demás por la situación que se ha vivido en estos últimos días y semanas? Como yo le mencionaba hace un momento, es importante entender la lógica de lo que son las organizaciones de la economía social y solidaria, porque en ellas no tenemos una relación laboral, son los socios, los dueños de la organización los que participan y gestionan el objeto social con su trabajo. Claro que ciertos temas se gestionan a través de una persona que tiene relación laboral con la organización, pero quienes participan de ella son los socios. Entonces, hay temas puntuales que nos preocupan respecto de esos socios, como por ejemplo, lo que tiene que ver con el sector transporte. Las cooperativas de transporte tienen situaciones que en este momento deben analizarse desde una óptica no solo normativa y regulatoria, sino también desde lo que tiene que ver con la continuidad del negocio, específicamente aquellos temas que se relacionan con los créditos otorgados a las organizaciones y cómo deberá entenderse y gestionarse de aquí en adelante la normativa específica para que el sector pueda, cumpliendo con sus obligaciones crediticias, reactivar adecuadamente su actividad. En este entendido, en que son los socios quienes participan
y generan la actividad económica. De acuerdo, muchas gracias, superintendenta, por la información. Estamos cerrando ya este espacio de entrevista. Solamente recálquenos, ¿están continuando con el apoyo crediticio también para varios sectores que en este momento necesitan una inyección económica? Por supuesto que sí, y esa es parte de esta gestión virtuosa, positiva que están haciendo las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, que demuestra no solo su carácter social, sino además la fortaleza de las instituciones. ¿Qué monto está disponible, superintendente? Por supuesto, se está analizando de manera distinta ciertos sujetos y ciertas áreas, pero solo permítame darle un dato que nos muestra lo interesante de la gestión que están haciendo las organizaciones. Por favor. Del número de operaciones que tienen en este momento el diferimiento extraordinario, el 38% son microcréditos y eso representa un 30% del saldo. Si es que uno piensa en el microcrédito como un generador natural de procesos productivos, se da cuenta del potencial de lo que esto significa. Sumado a buscar nuevas líneas de liquidez y seguir otorgando crédito, nos damos cuenta de que las instituciones efectivamente están trabajando por reactivar la economía, apoyar a sus socios y generar un círculo que permita que todos podamos salir lo más pronto posible de esta crisis. Claro que sí. Muchas gracias, superintendenta, por la información compartida. Gracias a usted por la invitación. Buen día. Buen día. Muchas gracias a Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidario, por ofrecernos información sobre la situación de la economía popular y solidaria en el país. 7 de la mañana con 27 minutos. Les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció en su cuenta de Twitter que con el respaldo del Consejo de Seguridad se extendió por 30 días más el estado de excepción a partir de este 16 de mayo. El jefe de Estado aseguró que hubo gran predisposición del COSEPE para proceder a una reingeniería integral de los presupuestos institucionales de las funciones del Estado. El mandatario además informó que las revisiones presupuestarias serán de entre el 10 y 15% sin afectar las actividades misionales. Añadió que hasta el 30 de mayo todos deberán aportar con las medidas que correspondan de conformidad con la Constitución y las leyes, con el acompañamiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente, el presidente Lenín Moreno reiteró su llamado a todas las instituciones públicas y privadas para sumar esfuerzos en la lucha contra esta emergencia. Señaló que solo un trabajo conjunto permitirá salir adelante y levantar al país. Todos los hacemos en función de la vida, el empleo y la productividad, concluyó el mandatario. 7 de la mañana, 28 minutos, y también mediante un comunicado, el Ministerio de Educación dio a conocer que debido al impacto financiero del país que ha provocado la presencia del COVID-19, se ha decidido no continuar con la organización del Bachillerato Internacional OBI, que ofrecía el diploma BI a estudiantes de 71 instituciones educativas públicas del régimen Costa para el periodo lectivo 2020-2021. El comunicado además señala que como cartera de Estado responsable garantizará la educación de todos los estudiantes que se encuentran en los primeros y segundos años de bachillerato internacional con la aplicación del proceso metodológico impartido en el bachillerato internacional, pero cursando su aprendizaje en el segundo y tercer año del bachillerato general unificado en la misma unidad educativa. De igual manera, los docentes que tenían a cargo asignaturas dentro de este bachillerato continuarán prestando sus servicios en las instituciones. Siete de la mañana, 32 minutos. Gracias a todos por seguir con nosotros aquí en Telediario. Congestión vehicular, aglomeración de personas y mal uso de salvoconductos son parte de los problemas más recurrentes en varias ciudades del país en estos 2 días de la etapa de distanciamiento social en los que todo el país, todo el territorio nacional está en semáforo rojo. Ibarra, Loja, Machala, Santo Domingo y Quito son las ciudades que este martes, el día de ayer, registraron mayor índice de presencia de vehículos en sus calles, según el servicio de emergencia EQ 911.
Son imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del servicio de emergencia EQ 911 este martes 5 de mayo en varias ciudades del país. Evidencian un incremento de la carga vehicular, aglomeración de personas en las calles y en los exteriores de mercados, venta de verduras y frutas sin normas sanitarias y otras actividades comerciales, pese a que los 221 cantones del país están con semáforo en rojo. Que no podemos poner un policía o un militar o un agente de tránsito al lado de cada ecuatoriano. Es un tema de conciencia. No exijamos si no cumplimos. En Quito, este fue el movimiento en el sur de la ciudad. Gran número de carros transitando. Si es que todo esto sigue así, la verdad esta situación no va a pasar, no va a mejorar. Lo que peor le puede pasar a la ciudad de Quito, sanitaria y económicamente hablando, es que exista un rebrote, que exista una segunda ola de contagios. Gente esperando su turno para ingresar, para abastecerse de alimentos. Tuve que salir porque es para un pago. Sí, la gente está muy confiada. Yo tuve que salir por cuestiones de trabajo. Hay que respetar el distanciamiento social y no se está cumpliendo. Aunque siempre hay una excusa para circular en el horario de toque de queda o cuando el último dígito de la placa no corresponde al día. Los controles son más estrictos y las sanciones para los conductores aumentan. Si no se toman las debidas precauciones, pues se nos puede ir de las manos. El servicio de emergencia EQ 911 efectuó un monitoreo de la presencia de vehículos. Ibarra registró un índice de autos en sus calles del 53.3%, seguido de las ciudades de Loja y Machala con el 42.5%, Santo Domingo con el 32.5% y Quito con el 30.5%. También hay estadísticas de la concentración de personas. 277 reportes del tema de incumplimiento en cuanto a aglomeraciones. La principal ciudad de incumplimiento es Quito con el 18.1 y la segunda Guayaquil con el 13.5. Zapata lamentó la gran cantidad de infractores del toque de queda que rige entre las 14 horas y 5 de la mañana. Tenemos 62.486. ¿Cuáles son las provincias que más incumplen el toque de queda? Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo, Pichincha y El Oro. Valeria Villarroel, Medios Públicos. 7 de la mañana, 35 minutos. Y el secretario de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito, César Díaz, nos acompaña hoy desde el estudio 3 del edificio de Medios Públicos. Buenos días, César. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco. Buenos días a los ecuatorianos, a las quiteñas y los quiteños. Muchas gracias, César, por la invitación. Solamente precisar, mi nombre es Fabricio Ceballos. Fabricio. Estoy a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, para arrancar este espacio de entrevista, hemos visto en el último reportaje la presencia masiva de personas, de vehículos en las calles, incluso en pleno toque de queda. ¿Cómo controlar y enfrentar esta situación en la ciudad de Quito, que es una de las ciudades que mayor número de personas está registrando durante esta semana, estos 3 días que vamos de distanciamiento social? Sí, Fabricio, es lamentable la presencia de los ciudadanos ya en el espacio público. Nosotros, desde el COE Metropolitano, en base a informes presentados por parte de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Salud, asesoramos al señor alcalde para la toma de decisiones. Hemos visto todavía en las calles que hay personas que en su gran mayoría utilizan ya mascarilla, en alrededor de un 80%. Ese 20% todavía convierte en un foco de infección peligroso y de alta propagación del virus. Claro. Adicionalmente, nosotros en los informes presentados al señor alcalde determinamos y definimos esta preocupación del incremento vehicular progresivo que se estaba dando. Si consideramos datos históricos en el Distrito Metropolitano de acuerdo al año 2018 proporcionado por la Agencia Metropolitana de Tránsito, hay matriculados vehículos en un promedio de los últimos dígitos de 50.000 vehículos. Es decir, que si se autoriza por parte del COE Nacional la circulación de los dos últimos números de dígitos de la placa, ya pues estamos asegurando que vamos a tener 100.000 vehículos al menos diarios en el Distrito Metropolitano que están legalmente autorizados a circular. Y sumen a eso el mal uso o el uso fraudulento de los salvoconductos, nos dan un promedio casi de 300.000 vehículos, lo cual pues nos hace una misión casi imposible el controlar estos salvoconductos que están usando de manera fraudulenta, y eso es la preocupación que nosotros tenemos de parte del municipio. Secretario, claro, frente a esta realidad,
y a estos números que usted ha explicado de presencia de vehículos en la capital, ustedes insistirán al COE nacional en que puedan manejar y hacerse cargo del tema de los salvoconductos y también de la restricción vehicular para tener un mejor y mayor control de la presencia de automotores en el distrito metropolitano. Esa ha sido siempre la preocupación. Hemos hecho ya varios exhortos desde el 13 de marzo que se declaró el estado de emergencia sanitaria en el país. Hemos venido solicitando ya al COE nacional la competencia para el control, uso y administración de los salvoconductos, que es una de las situaciones críticas que tenemos en el distrito metropolitano actualmente. ¿Qué les han dicho en el COE? En el COE no se ha dado respuesta, se ha tratado de coordinar desde esta instancia, pero lamentablemente la situación en cada uno de los cantones del Ecuador son distintas. No podemos estandarizar este control de un cantón pequeño, un cantón mediano, a un distrito metropolitano. Esa ha sido siempre nuestra preocupación y nuestra insistencia de solicitar al COE esta competencia. Claro que sí. Bueno, esto sobre el tema de la presencia de vehículos en las calles de la ciudad, pero ¿qué hacer con la presencia también de personas que hemos visto desde el lunes que arrancó esta nueva etapa de distanciamiento social? Muchas personas en la calle. Le digo yo que tengo que venir temprano al canal, 5 de la mañana, 5:30 de la mañana. Se ve gente ya a esas horas en las calles de la ciudad y también en horas del toque de queda se puede encontrar la presencia de personas en las calles. ¿Cómo enfrentar esa situación, sobre todo en sectores que han sido considerados críticos? Comité del Pueblo, Belisario Quevedo, Calderón, Iñaquito, Guamaní. ¿Qué es lo que van a hacer para tratar de contener la presencia de gentes en las calles, de personas en las calles? Fabricio, nosotros desde la Secretaría de Seguridad, articulados con instituciones de gobierno como Fuerzas Armadas, Policía Nacional y las instituciones municipales, con sus entidades de control, hemos realizado hasta la fecha, desde el 13 de marzo, 632 operativos, de los cuales 9 han sido macrooperativos de la recuperación del espacio público. En eso tenemos, y hay que recordar a la ciudadanía, el operativo que realizamos en San Roque, en Guamaní, en Las Cuadras, en Chirillacu, en Calderón, en el Camal Metropolitano y en la calle Marta Bucarán, espacios públicos que estaban siendo mal utilizados. Seguimos nosotros insistiendo con este plan de acción de medidas de protección. Seguimos nosotros llamando a la conciencia ciudadana, porque si estos 632 operativos que han sido realizados con esta limitación de recurso humano y de materiales que se han utilizado no han sido suficientes, nosotros seguiremos insistiendo. Pero ninguna planificación, ningún operativo puede tener efectos positivos, favorables, si no existe esta corresponsabilidad. Claro que sí. Y esta conciencia social que nos permita tener resultados positivos. ¿Medidas más drásticas se han pensado desde el municipio para controlar el tema de la presencia de las personas en las calles? Nosotros tenemos la resolución 030 promulgada por el señor alcalde, en donde se sanciona a los ciudadanos que no utilizan mascarilla, la primera vez con $100, la segunda con 200. De esto está hecho cargo la Agencia Metropolitana de Control conjuntamente con el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control. Tenemos varios sancionados. Hemos llegado a tener índices positivos y vemos que al menos en lo que es el porte de mascarillas, los ciudadanos en un 80% y el comportamiento de crecimiento del uso de la mascarilla está siendo positivo y favorable. Hoy tenemos más ciudadanos usando mascarilla. Vamos a seguir insistiendo en el distanciamiento, que es lo que está faltando dentro de la conciencia social ciudadana. César, ¿qué es lo que está pasando con las ventas ambulantes? Personas también que piden ayudas en los semáforos y demás. Hemos visto de nuevo la presencia de este tipo de personas desde el día lunes en las distintas calles y avenidas de la ciudad de Quito. Nosotros estamos controlando. Desde la Secretaría de Seguridad no se criminaliza ni tampoco se sanciona el hecho del derecho al trabajo. Nosotros respetamos eso, pero actualmente Quito y el mundo está peleando por el derecho a la vida. Si bien es cierto, nosotros hemos recuperado el espacio físico, pero se les está dando alternativas a todos los comerciantes que se han removido de este espacio público. Quito dispone de 56 mercados, ferias y plataformas
que al momento están subutilizadas. Se les está ofreciendo a estos comerciantes, a estos comerciantes autónomos que se les ha removido del sector de Quito, se les está ofreciendo el mercado de Santa Marta, una infraestructura que está cerrada desde el año pasado. Se les está ofreciendo plataformas para hacer feria en el sector de Chimbacalle y diferentes infraestructuras que se están realizando en el Distrito Metropolitano de Quito para garantizar que estos ciudadanos autónomos mantengan el derecho al trabajo, realicen sus actividades económicas que les permita pues tener el pan de cada día para sus casas. Claro que sí. ¿Cómo los interesados podrían vincularse a este tipo de alternativas para continuar con su forma de subsistencia también, César? Nunca hemos perdido el contacto con ellos, Fabricio. Siempre hemos estado conversando a través de la Agencia de Comercio de Quito y con ellos estamos realizando estas ferias alternativas como sucedió en el Estadio del Aucas y como seguirán en este momento de manera coordinada, porque de estos 56 mercados, ferias y plataformas, por la emergencia, por someter responsablemente a esta infraestructura a un proceso de cuarentena y de desinfección, en esta semana ya estamos listos para reaperturar de las 19 que están en este momento en funcionamiento, al menos a 40, 45 ya infraestructuras en donde vamos poco a poco a ir a la normalidad, con la corresponsabilidad de los comerciantes de cuidar su vida y cuidar la vida de los quiteños que asisten a estos centros de aglomeración, que es muy importante para nosotros extremar las medidas de control. De acuerdo, secretario. Solamente una pregunta más. El alcalde decía hace pocos días que se han encontrado en las calles, en la vía pública, 10 cadáveres en el transcurso de los últimos días de personas que habían fallecido a causa de COVID-19. ¿Se han encontrado más personas en esta condición, fallecidas, muertas en las vías de la ciudad? Gracias a Dios, no hemos encontrado más personas. Nosotros siempre vamos a transparentar el número de personas que hayan fallecido producto del COVID-19. Para esto tenemos implementado ya desde el municipio de Quito a la empresa Engirs, que está manejando todo el protocolo. Nosotros nos demoramos aproximadamente entre 2 horas a 2 horas y media en realizar todo el proceso de levantamiento, transporte, disposición final, tratamiento de los cadáveres y al día siguiente la entrega de las cenizas de estos restos a los familiares. Claro, sería importante también recordar a la ciudadanía que si tiene una alerta, algún caso de posible fallecimiento por COVID en el espacio público, lo pueda reportar de inmediato a las autoridades. Sí, para eso está el 911, que estamos nosotros articulados con este medio e inmediatamente nosotros activamos el protocolo y procedemos de forma inmediata. Muchas gracias, secretario, por la información compartida. Muchísimas gracias a usted, Fabricio, y recordarle a la ciudadanía que observemos todo este plan de acción de medidas preventivas que a lo largo de este tiempo hemos venido manifestando. De no ser así, no habrá hospitales que tengan la suficiente capacidad técnica y de infraestructura para atender los casos que los ciudadanos lleguen solicitando atención en este padecimiento. Tampoco habrá unidades de cuidados intensivos que alcancen a atender tanto ciudadano que llegue contagiado. Y desde el lado humano, desde el lado triste, pero que es una realidad, tampoco habrá cementerios que alcancen para enterrar a nuestros seres queridos. Por favor, ecuatorianos, quiteñas y quiteños, cuidémonos y salgamos única y exclusivamente si nos vemos obligados y exigidos por la situación. Y si lo hacemos, nunca olvidemos la mascarilla y el distanciamiento que hoy por hoy marca la diferencia entre la vida y la muerte. Buen día, Fabricio, buen día, ecuatoriano. Muchas gracias, secretario. Y sin duda, muy importante este mensaje que nos deja la autoridad. Es importante el compromiso ciudadano con fuerza y paciencia para poder superar este momento difícil que está viviendo no solamente la ciudad capital, el Ecuador, sino el mundo de forma general. Gracias a César Díaz, secretario de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito, por ofrecernos información del trabajo que se está cumpliendo desde la administración municipal en la ciudad capital. 7 de la mañana, 47 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más. Siete de la mañana, 49 minutos. El aumento de casos positivos para COVID-19 en Quito ha llevado a tomar nuevas acciones en las casas de salud.
Por ejemplo, en el hospital del IES Sur se generan altas masivas de otras especialidades para aumentar la capacidad de reacción frente a la pandemia. Marcelo recibe esos aplausos que brindan los médicos a aquellos pacientes que han logrado superar el COVID-19. Su cuadro se complicó al punto que debió pasar al área de cuidados intensivos. No quisiera que nadie pase esta enfermedad, porque le acaba a uno. Y él mismo nos decía, gracias, salí. Por eso, antes de iniciar su retorno a casa, Marcelo no dudó en arrodillarse y agradecer por su salud. Solo quien ha experimentado esta enfermedad y los médicos saben lo difícil que es enfrentarla. Que se cuiden, que no salgan de casa. Pero el pedido de Marcelo está lejos de cumplirse. En Quito, por ejemplo, los casos siguen en aumento, al punto que el Hospital General del IES Quito Sur tiene toda su capacidad dedicada a pacientes COVID. Nosotros estamos al momento con aproximadamente el 110% de ocupación de cama. Incluso hay varios menores de edad afectados con el virus. Para ellos también se han preparado protocolos médicos. Generalmente están dos niños en una habitación con su padre o su madre, ¿sí? Y lo que se trata es de que entre ellos puedan jugar, puedan escribir, puedan dibujar. Para evitar saturación en el área de hospitalización, ahora se cataloga a los pacientes en 3 colores de acuerdo a sus condiciones de salud. Quienes están en color verde y solo con medicación oral son preparados para recibir lo que han denominado altas masivas. Para trasladar en un solo momento aproximadamente entre 20 y 30 pacientes diarios a sus hogares. En esta casa de salud se ha entregado el alta hospitalaria a 300 pacientes y a 10 de ellos la alta epidemiológica. El trabajo continúa. Ya los medios públicos. 7 de la mañana, 51 minutos, y el doctor Carlos Montenegro, jefe de medicina interna del Hospital Carlos Andrade Marín, el famoso HCAM, nos acompaña esta mañana aquí en Telediario. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias por la invitación. Muy gentil, doctor. Bueno, quisiera que durante estos minutos nos pueda ofrecer ciertas recomendaciones para el cuidado, especialmente a quienes viven con personas de la tercera edad, adultos mayores que en este momento están atravesando una situación especial, singular. No pueden salir, sobre todo ellos, a las calles a cumplir con sus actividades que cotidianamente las cumplían antes de la presencia de la pandemia y que hoy deben tener un mayor cuidado. ¿Qué tipo de recomendaciones es importante tener en cuenta, doctor? Los adultos mayores pertenecen al grupo vulnerable, están en alto riesgo de contagio. Los escenarios en donde las personas adultas mayores se encuentran es el domicilio y son los asilos. Entonces, tanto en el domicilio como en los asilos se tienen que tomar todas las precauciones necesarias. Las precauciones necesarias son las recomendadas mundialmente, ¿no? Ninguna por sí sola cumple una función. Las 3 recomendaciones mundialmente recomendadas es el distanciamiento entre personas, el uso de la mascarilla y el lavado de manos frecuente. Entonces, tanto en el domicilio como en los asilos se tiene que cumplir con estas 3 medidas básicas. Sobre todo esas 3 medidas, ¿no? Doctor, doctor Montenegro, quisiera que pueda ser un poco más preciso. Hay muchas familias que viven con sus abuelitos, con sus adultos mayores, con personas que superan los 65 años de edad. ¿Debe haber un cuidado especial, alguna recomendación especial para las familias frente a la presencia de este tipo de personas con este tipo de edades para tener un mayor cuidado para ellos? Siempre que se pueda, ¿no? Porque no se puede dar recomendaciones generales. Siempre que se pueda, las personas mayores de 65 años deberían estar aisladas. Pero eso lo pueden hacer contadas personas, muy pocas personas. Se recomienda que la persona que salga o la persona indicada para salir a la calle cumpla estrictamente todas las recomendaciones preventivas, tanto dentro de la casa como fuera de ella, ¿no? El momento que la persona designada sale al mercado, sale a la farmacia,
¿no es cierto? Tiene que cumplir estas 3 medidas que son fundamentales. Al regreso de la casa también existen las medidas que son importantes, ¿no es cierto? Al ingreso de la casa, el sitio por donde se ingresa se denomina la zona sucia y el siguiente escenario es la zona limpia. Entonces, en la zona sucia se tiene que dejar absolutamente todo, monedas, carteras, llaves, ¿no es cierto?, zapatos. Y en la zona limpia ya tiene que usar las sandalias, tiene que lavarse las manos, tiene que desinfectarse, la ropa tiene que cambiarse, ¿no? Dejarle en la zona sucia y de ser posible incluso el baño, aunque muchas personas dicen que eso es exagerado, pero preferible exagerar un poquito a no traer el virus de la calle, ¿no? ¿Es necesario o es preferible que un baño sea utilizado exclusivamente por las personas de la tercera edad y otro para el resto de la familia? ¿Debe ser así? Bueno, la convivencia en la casa de las personas que no salen no hay absolutamente ningún problema. El problema es con las personas que salen. Ellas deben tener estrictos cuidados tanto al salir como al ingresar. Entonces, esas personas son las que tienen que acercarse porque la enfermedad es tan impredecible que incluso no da síntomas, ¿no? Claro. Uno espera que una persona enferma tosa, estornude, tenga fiebre, pero no es así. Entonces, la persona que sale o es la designada para salir al mercado, a la farmacia, sería recomendable que el momento que esté en contacto con el adulto mayor, esa persona utilice una mascarilla, ¿no? Utilice una mascarilla y se limpie las manos y mantenga un distanciamiento con el adulto mayor. En los asilos se tienen que tomar igual todas las medidas que se están tomando en todo lado. Se tiene que evitar las visitas, el personal que atiende a los adultos mayores debe tomar absolutamente todas las recomendaciones, ¿no? El uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, el distanciamiento. Es un poquito difícil que una persona que cuida a un adulto mayor esté distanciada del adulto mayor. Tiene que acercarse, tiene que toparle, tiene que cambiarle. Los adultos mayores, hay adultos mayores que caminan, que están ambulatorios, pero hay otros adultos mayores que están totalmente incapacitados y tienen que recibir atención el 100% de sus necesidades por una persona que le cuida, ¿no? Claro que sí, doctor. Bueno, también creo que es necesario ciertas recomendaciones desde el ámbito de la psicología, del apoyo emocional para las personas de la tercera edad que antes de la presencia del COVID, de la pandemia, estaban acostumbrados muchos a salir a pasearse por los parques, ir a cobrar sus pensiones y ahora se han visto limitados en esas actividades que tenían como rutina. ¿Cómo enfrentar ahora esa realidad cuando entendemos que hay muchos casos ahora actualmente de personas de la tercera edad, mayores de 65 años, que quieren ver cualquier oportunidad y forma de salir de sus casas y tratar de distraerse por un momento? ¿Qué recomendar a la familia y a estas personas frente a esa imposibilidad que hay en este momento? Los adultos mayores deben continuar guardaditos, ¿no? Deben continuar guardaditos. Los problemas psicológicos que se dan en la tercera edad fundamentalmente son el síndrome del nido vacío. El nido vacío es cuando los hijos toman su propio rumbo y abandonan la casa. Pero ese síndrome del nido vacío tiene que ser llenado con comunicación, ¿no? Con comunicación virtual, con llamadas telefónicas, con teleconferencias. Con una presencia, ¿no? Con una presencia virtual. Virtual, en este caso, claro. Con una presencia virtual. Entonces, de esa manera, el contacto es como si estuviéramos presentes. Lo único que nos faltaría solamente es el contacto físico. Claro que sí. Eso ayuda también a otros síntomas que presentan no solamente los adultos mayores, sino todas las demás personas, ¿no? Hay la habilidad emocional, hay tristeza, hay insomnio. Entonces, el contacto con la familia, el contacto con los amigos, eso despeja un poquito de lo que se está sufriendo estos momentos. Y eso es muy importante para
para la salud mental. La salud mental es un factor muy importante para el fortalecimiento del sistema inmunológico. Claro. Mientras uno tenga una actitud positiva, su sistema inmunológico responde mucho mejor. En el Hospital Carlos Andrade Marín tuvimos la suerte de dar el alta a un paciente de 92 años. Los médicos estaban muy preocupados por el curso de la salud de ese paciente, por su edad y por sus enfermedades. El paciente, aparte de su edad, tenía 3 problemas crónicos. Entonces, realmente estábamos muy preocupados nosotros por el curso de la evolución de ese paciente, pero sorprendentemente el paciente se recuperó a las 3 semanas. Entonces, eso para nosotros fue una gran satisfacción. Tener un paciente dado de alta del Hospital Andrade Marín, un paciente de 92 años con 3 problemas crónicos. Eso fue bastante, eso nos motivó y a seguir adelante, ¿no? Claro tenemos sí. Noticias a nivel mundial de que una persona de 102 años pasó la gripe española, tuvo cáncer y ahorita tuvo el coronavirus y superó las 3 enfermedades. Increíble. Eso realmente es increíble, entonces, y eso nos anima, ¿no? Nos anima absolutamente a todos, a los médicos, y tiene que animarles a las personas mayores de edad, ¿no? Mayores de 65 años. Solamente la edad por sí sola no es un factor para pensar en un escenario de drama o en un escenario fatal. Tienen la misma probabilidad de salir adelante que una persona joven, ¿no? Los que mejores responden ante la enfermedad son los niños y los jóvenes, pero también los adultos, como ustedes ven, una persona de 102 años que ha superado 3 potenciales enfermedades mortales, ¿no? Así es, muchas gracias, doctor. Gracias por sus recomendaciones y sobre todo la importancia de mantener el contacto, aunque sea virtual en estos momentos de pandemia, con nuestros seres queridos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, que ahora más que nunca necesitan de nuestra compañía y nuestro apoyo sobre todo afectivo, emocional. 8 de la mañana con 2 minutos. Gracias al doctor Carlos Montenegro, jefe de Medicina Interna del Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, por ofrecernos estas recomendaciones y también gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera etapa de Telediario. De inmediato, más noticias con Sofía Montoya. Que tengan un buen día. Las noticias de inmediato. Se dictó prisión preventiva para 4 personas por la compra de fundas para recoger cadáveres con presunto sobreprecio para el Hospital del IES Los Ceibos en Guayaquil. El secretario anticorrupción, José de la Gasca, en entrevista para los medios públicos, indicó que investiga las mafias en el sistema de salud para frenar estos actos de corrupción. La decisión la tomó un juez de garantías penales del Guayas luego de que la Fiscalía formuló cargos en contra de 4 personas por el delito de peculado, que se cometió presuntamente en la contratación para el Hospital del IES de 4.000 bolsas para cadáveres de personas fallecidas, a un precio de $148 cada una, sin los estudios respectivos y con un precio establecido en el mercado de $12 cada una. Caso al que el secretario anticorrupción José de la Gasca da continuo seguimiento. 4 personas fueron dictadas prisión preventivas, hubo inclusive medidas reales sobre sus bienes muebles e inmuebles, inclusive la inmovilización de sus cuentas y también a la compañía involucrada. Se tratan de la gerente del Hospital del IES Los Ceibos, 2 funcionarias de esta casa de salud y de Humberto B., quien según la Fiscalía sería el beneficiario de una cuenta relacionada a Silverti, empresa proveedora de insumos médicos. Sin embargo, a decir del abogado de esta empresa, Humberto B., nada tiene que ver. Él es cónyuge de mi cliente, de la representante legal de la compañía, ¿sí? Una persona que ni siquiera tiene acciones en la compañía, no tiene cargo alguno en la compañía, no es representante legal de la compañía. Y dice que se tergiversó la información de la compra. Se entregó un pack, es decir, que en cada pack existían 2 fundas para cadáveres, no una funda para cadáveres.
Eso debe determinar claramente un perito en el reconocimiento de evidencias y posteriormente un perito que Fiscalía nombrará en contratación pública. Mientras, el secretario anticorrupción señaló que existe una red de corrupción en el sector salud para la adquisición de insumos médicos. Para ello, su equipo realiza varias investigaciones. Nosotros ya hemos venido realizando análisis respecto de las situaciones de estas denuncias que hemos recibido de supuestas mafias que existen en los sistemas de salud, que se han metido, se han enquistado en los sistemas de contratación. Nosotros les vamos a llegar a todos, a todo nivel. Nosotros no vamos a perdonar que se le robe el dinero del pueblo destinado a la salud, destinado a salvar vidas. Informó que el lunes ingresó una unidad emergente de la Secretaría Anticorrupción al Hospital Eugenio Espejo en Quito y este martes otra al Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil para revisar los procesos de compra. Olga Velasco, Medios Públicos. $7.500 en efectivo decomisados, 4 detenidos y boletas de captura pendientes es el resultado de los allanamientos que ejecutó la Policía Nacional dentro de las investigaciones por presunto peculado en el caso de compra de bolsas de cadáveres para el Hospital del IES de Los Ceibos en Guayaquil. ¿Qué pasó con esas 12 personas? La Policía Nacional brindó detalles de los allanamientos realizados este lunes en el caso de presuntos sobreprecios en la compra de fundas de cadáveres para el Hospital del IES Los Ceibos en Guayaquil. El operativo se hizo en Quito y Guayaquil, dejando 4 detenidos, incluyendo la gerente del nosocomio y un representante de Silverti S.A., la empresa con la que se habría realizado la transacción. La señora Mera León S.P., de nacionalidad ecuatoriana, a la ciudadana Vinuesa Franco J.I., ecuatoriana, no registra detenciones, y a la ciudadana Goya Zambrano C.R., ecuatoriana. Estas 3 personas trabajan en el Hospital de Los Ceibos. La una es la gerente del hospital, la otra es la persona que trabaja en compras públicas y la otra tiene un cargo administrativo que dio paso a la contratación. Y al señor Benavides Montenegro FH en la ciudad de Quito, que es miembro de la compañía con la cual realizaron la transacción. Los 4 detenidos se encuentran ya en prisión preventiva con cargos formulados por presunto peculado. Sin embargo, aún hay boletas de captura pendientes. Faltan personas que tienen que ser detenidas y obviamente por una prolijidad, por una instrucción fiscal, no puedo dar los nombres, por lo menos nos faltan unas 3 boletas más. Fueron 7 allanamientos en Guayaquil y 3 en Quito, que dejaron los siguientes decomisos. Tenemos 5 computadoras tipo laptop, 5 CPUs, un PC, 7 terminales móviles, 7 memorias USB, $7.675 americanos que se encontraban dentro de una caja fuerte, varios documentos en donde están los contratos justamente de la contratación pública. De lo que conoce la policía, el desembolso del dinero por la compra no se efectuó. El pago está ya realizado en el portal de compras públicas, ¿sí? Faltaba el desembolso a través del ministerio. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y frente a esto, el martes, mediante decreto ejecutivo número 1033, se dispuso la compra unificada de todas las medicinas. Así lo dio a conocer el presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter. Firmé el decreto que dispone la compra unificada de todas las medicinas que utiliza Salud, IES, ISFA e ISPOL. Así combatimos la corrupción, planificamos las compras, aseguramos transparencia y garantizamos medicamentos para todos los ecuatorianos, puntualizó el mandatario en el mensaje difundido por esta red social. 8 de la mañana con 10 minutos. El decreto ejecutivo 1033 da paso precisamente a la creación del Sistema Unificado de Compra de Medicamentos y Bienes Estratégicos del sector salud. Según el gobierno, el objetivo es lograr una planificación adecuada que evite la especulación y el desabastecimiento de los insumos para el sector. Tenemos más detalles. Buenos días y El anuncio fue emitido en cadena nacional. Se creará un sistema unificado para la compra de medicamentos, un proyecto que busca que la trazabilidad de los insumos médicos se conozca en cada etapa del proceso. Consiste en proporcionar tecnología y dar un manejo adecuado a la distribución, almacenamiento y al sistema de unidosis en el tema de medicamentos. De esta manera, además de transparencia, se logrará compras inteligentes que eviten especulación, caducidad y desabastecimiento. En un proceso se abrirá en las próximas semanas un proceso de licitación corporativa para que venga un operador logístico.
Posteriormente a eso, como ustedes saben, hay un nuevo cuadro básico de medicamentos, se tiene que llamar a una nueva subasta de medicamentos. La medicina que llega al usuario, que llega al paciente que la necesita, sea de manera ágil, de manera oportuna y de manera eficaz. Un decreto ejecutivo permitirá la entrada en vigencia del sistema. Favorecer que todo el sistema sea transparente y eficiente para beneficio del sujeto, del paciente ecuatoriano. Bajo el cual estarán también las adquisiciones del Instituto de Seguridad Social. Su nuevo presidente, Jorge Guátez, destacó que este instrumento será fundamental a la hora de enfrentar actos de corrupción. Y que sobre todo exista un ahorro al Estado que sobrepasa los 400 millones de dólares, beneficiando a nadie más que a los ciudadanos. Motivo por el cual insistió que actos denunciados serán investigados para no dejarlos en la impunidad, aunque no dejó de lamentar que se hayan producido durante una emergencia de la magnitud de la que afronta el país. Es una vergüenza que en la mitad de la pandemia tengamos gente todavía pensando en querer comprar artículos a valores a más del 1000% de su costo real. Alex Llanos, Medios Públicos. Preste atención, congestión vehicular, aglomeración de personas y mal uso de salvoconductos son los problemas más recurrentes en varias ciudades del país en estos 2 días de la etapa de distanciamiento social en los que todo el territorio está en semáforo rojo. Ibarra, Loja, Machala, Santo Domingo y Quito son las ciudades que este martes registraron mayor índice de presencia de vehículos en sus calles, según el servicio de emergencia ECU 911. Son imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del servicio de emergencia ECU 911 este martes 5 de mayo en varias ciudades del país. Evidencian un incremento de la carga vehicular, aglomeración de personas en las calles y en los exteriores de mercados, venta de verduras y frutas sin normas sanitarias y otras actividades comerciales, pese a que los 221 cantones del país están con semáforo en rojo. Que no podemos poner un policía o un militar o un agente de tránsito al lado de cada ecuatoriano. Es un tema de conciencia. No exijamos si no cumplimos. En Quito, este fue el movimiento en el sur de la ciudad. Gran número de carros transitando. Si es que todo esto sigue así, la verdad esta situación no va a pasar, no va a mejorar. Lo que peor le puede pasar a la ciudad de Quito, sanitaria y económicamente hablando, es que exista un rebrote, que exista una segunda ola de contagios. Gente esperando su turno para ingresar, para abastecerse de alimentos. Tuve que salir porque es para un pago. Sí, la gente está muy confiada. Yo tuve que salir por cuestiones de trabajo. Hay que respetar el distanciamiento social y no se está cumpliendo. Aunque siempre hay una excusa para circular en el horario de toque de queda o cuando el último dígito de la placa no corresponde al día. Los controles son más estrictos y las sanciones para los conductores aumentan. Si no se toman las debidas precauciones, pues se nos puede ir de las manos. El servicio de emergencia ECU 911 efectuó un monitoreo de la presencia de vehículos. Ibarra registró un índice de autos en sus calles del 53.3%, seguido de las ciudades de Loja y Machala con el 42.5%, Santo Domingo con el 32.5% y Quito con el 30.5%. También hay estadísticas de la concentración de personas. 277 reportes del tema de incumplimiento en cuanto a aglomeraciones. La principal ciudad de incumplimiento es Quito con el 18.1 y la segunda Guayaquil con el 13.5. Zapata lamentó la gran cantidad de infractores del toque de queda que rige entre las 14 horas y 5 de la mañana. Tenemos 62.486. ¿Cuáles son las provincias que más incumplen el toque de queda? Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo, Pichincha y El Oro. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y es que desde que arrancó la etapa de distanciamiento social, el número de usuarios en las unidades de transporte urbano se incrementó. Aunque se controla la afluencia, en el trayecto las unidades se llenan y esto incrementa también las posibilidades de propagación del nuevo virus. Para don Wilmer Sánchez, el distanciamiento social que se mantiene antes de ingresar a la parada de la Metrovía sirve de poca ayuda, porque al interior de las unidades, en la hora pico, la distancia se junta. Las medidas hasta aquí están muy bien, pero nadie controla dentro de la micro, no mantiene la distancia. O sea, es lo mismo que aquí mantengan distancia, hacia adentro vamos a estar todos como sardinas, no tiene lógica. Con la transición del aislamiento al distanciamiento, la afluencia de usuarios ha ido en aumento. En Guayaquil, para tomar la Metrovía, las filas de espera son largas. Y aunque solo se permiten pasajeros sentados, conforme avance en su recorrido, comienza a llenarse.
Las unidades de pronto sí hay, pero la cantidad ya llega a la hora pico, 12 del día, 12 y media, a la gente que regresa del centro viene pegado hasta en los vidrios. No es lógica este distanciamiento si dentro de la micro no vamos a tener la misma distancia. A veces vemos personas que no entendemos o nos hacemos lo que pasamos desapercibidos, pues como tenemos control parece que la gente está tomando la medida correcta, porque estamos controlando que cada uno esté en la línea amarilla para no poder estar apegados unos a otros. Yo lo veo muy bien, que he hecho lo correcto para así no se aglomera la gente y todo eso. Debemos hacer conciencia por esta pandemia que estamos pasando ahorita en este día. Pero que el transporte vaya lleno o vacío tampoco garantiza inmunidad para contraer el coronavirus, pues el patógeno viral puede permanecer sobre la superficie varias horas y si alguna persona contagiada tocó los tubos o los asientos, usted fácilmente podría contagiarse, por lo que es recomendable tomar medidas de bioseguridad personal, más aún si usa guantes. Los guantes con acción de uso prolongado y después en los mismos guantes ponerse alcohol no tendría función realmente. Incluso el ponerse alcohol y no hacerlo debidamente va a provocar es que al sacarte los guantes y no lavarte las manos porque pensaste que los guantes te estaban protegiendo, te va a generar una mayor concentración de patógenos en la superficie de tu mano. Ya. Mi recomendación sería usarlos específicamente para alguna situación como tal o no usarlos simplemente y efectivamente cargar tu frasco de gel o de alcohol del 70% o más en la mano o lavarte las manos después de usarlo, sin tocarte el rostro, sin tocar tus mucosas, claro está. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 8 de la mañana con 18 minutos. Tome en cuenta que para el uso de taxis en el Distrito Metropolitano de Quito, tanto los pasajeros como el conductor de la unidad deben seguir un protocolo para evitar un posible contagio por coronavirus. El taxismo puede trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas. Con el semáforo en rojo para Quito y Pichincha, la normativa establecida por las autoridades en el contexto de esta emergencia sanitaria tiene su razón de ser y un objetivo claro: evitar contagios. En esta etapa de distanciamiento, hasta usar taxis tiene su normativa, que debe cumplirse obligatoriamente. Según lo dispuesto por el COE Nacional, COE Cantonal y Agencia Metropolitana de Tránsito, los conductores de taxi deben usar trajes de bioseguridad, mascarilla y guantes. Proveer de alcohol y gel a sus pasajeros. La unidad deberá contar con una lámina de seguridad y de separación entre usuario y conductor. Los usuarios deben portar mascarilla y guantes. Durante el recorrido se deberá tener las ventanas abiertas para ventilación. Si el pago es en efectivo, tanto billetes y monedas deben ser desinfectados. Están suspendidos los servicios de Uber y Cabify. En las calles de Quito y sectores aledaños, los conductores de taxis ya aplican esas disposiciones. Esta, por ejemplo, es la unidad de Santiago Hualpa. Soy de la cooperativa de Citax. Estamos utilizando el gel. Tenemos las medidas de precaución a través del gel para el pasajero y está dividido. Como parte de la normativa, el personal que está en primera línea enfrentando y controlando esta pandemia tendrá un descuento en la tarifa. Se aplicará un 30% de descuento al personal de salud, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ACT, AMC, CTE, ASP, personal del ECU 911 y seguridad privada. Es decir, todos los cuerpos de seguridad van a poder contar con un descuento del 30% en la utilización de los taxis en estos horarios. Tome en cuenta que los taxis pueden operar entre las 5 de la mañana a 22 horas, sujetándose al esquema de restricción vehicular sobre la base del último número de placa. Es decir, los terminados en 1 y 2 solo trabajarán los lunes, 3 y 4 los martes, 5 y 6 miércoles, 7 y 8 los jueves, 9 y 0 los viernes. Tome en cuenta que ningún auto circula sábados y domingos. Javier Ceballos, Medios Públicos. Mientras tanto, la Iglesia Católica definió un primer protocolo de bioseguridad para que las iglesias abran sus puertas nuevamente. Según la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, este proceso se ejecutará en 2 fases de acuerdo a la semaforización. Mientras tanto, siguen suspendidas las misas presenciales.
Para la comunidad católica todavía es incierta la fecha para convocarse a una iglesia y participar en la misa dominical o cualquier otro rito eclesiástico. Lo que se ha definido por el momento es un protocolo de bioseguridad para una reapertura paulatina de las iglesias, proceso que se desarrollará en 2 fases y en relación con la semaforización establecida para esta emergencia sanitaria. Por ejemplo, la fase 1 se ejecutará en parroquias, cantones y provincias que sigan en color rojo y amarillo, solamente a partir de los últimos días de mayo. Desde esos días, los templos se abrirán solo para orar. El ingreso será de una sola persona por un tiempo máximo de 20 minutos. Se hará un proceso de desinfección a la entrada y el feligrés deberá mantener una distancia de al menos 1,5 metros con otras personas, respetando la señalización en las bancas. La fase 2 aplica para parroquias, cantones y provincias en color amarillo y verde a partir del mes de junio. De igual manera, los templos se abrirán solo para orar. Se permitirá el ingreso de una persona, máximo 20 minutos. Se ejecutará un proceso de desinfección a la entrada. El asistente, de igual manera, deberá respetar el 1,5 metros de distancia. El protocolo establece además que el sacramento de la comunión se lo dará a quien lo requiera sin celebración eucarística y la persona deberá usar guantes. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana remarcó que siguen suspendidas las misas presenciales y todo acto religioso que implique congregación masiva de personas. Tanto en las fases 1 y 2 está restringido el acceso a las iglesias a las personas mayores de 60 años, niños hasta 12 años y fieles que tengan enfermedades preexistentes. Javier Ceballos, Medios Públicos. Desde el 4 de mayo, las 24 provincias del Ecuador pasamos de la fase de aislamiento al distanciamiento social. Atento, Ecuador. Esto no quiere decir que la emergencia sanitaria ha terminado. Por el contrario, asumimos un compromiso mucho más alto en la lucha contra el coronavirus. Además, la autoridad cantonal deberá analizar la situación en su jurisdicción, ver si las condiciones son favorables para retomar cierto tipo de actividades con las debidas precauciones y decidir el cambio de medidas. Recuerda que el mejor lugar para enfrentar esta pandemia sigue siendo tu casa y la mejor arma son tus manos limpias. Ocho y 24 minutos. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, junto al secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, verifica que las canastas solidarias se entreguen en las escuelas públicas. Esta semana se prevé repartir alrededor de 200.000 kits. Con mascarillas y respetando el distanciamiento social, los padres de familia acuden a las escuelas fiscales a recoger las canastas solidarias que el gobierno nacional dispuso para garantizar el desayuno de los estudiantes hasta por 18 días. Para constatar el adecuado cumplimiento en esta entrega, el vicepresidente Otto Sonnenholzner junto al secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, visitaron 4 escuelas en Quito. La obligatoriedad del aislamiento ha generado dificultades económicas en la mayoría de los hogares ecuatorianos. Y nosotros hemos iniciado como gobierno 3 proyectos que ya están en marcha. Hemos sumado todos los esfuerzos para poder entregar las 18 raciones de colación escolar que contemplan jugos, yogures y por supuesto leches saborizadas y leches enteras. También incluye barra de cereales. El secretario Roldán explicó que esta iniciativa arrancó en la Sierra y la Amazonía, misma que se ampliará en la costa bajo otro mecanismo. En las escuelas los padres recibirán los desayunos escolares que sus hijos no han recibido en este tiempo y en la costa del Ecuador van a recibir canastas en tiendas. Esta misma semana se van a entregar alrededor de 200.000 cajas. Como una manera de apoyar ante esta situación de emergencia sanitaria, ex estudiantes y docentes se unieron a esta entrega de manera voluntaria. He decidido venir a apoyar porque pienso que es una buena manera de ayudar a las familias. La meta del programa Canasta Solidaria es entregar 4 millones de kits alimenticios y de esta manera cubrir a más de 8 millones de familias ecuatorianas. Olga Velasco, Medios Públicos. Y el Estado de Israel realizó la entrega de una donación de insumos médicos y kits alimenticios al gobierno ecuatoriano para contribuir en la lucha contra el COVID-19. El embajador de Israel en Ecuador, Seb Harel, entregó la colaboración a la ministra de Gobierno María Paula Romo en las instalaciones del ECU 911 en Quito, mientras el cónsul honorario de Israel en Guayaquil, propietario de la corporación El Rosado, también cooperó en esta donación.
La entrega incluye 1.000 kits alimenticios, 1.000 galones de agua, 400 máscaras sólidas, 20.000 máscaras desechables y 100 oxímetros. Van a ser distribuidas en donde más se necesita, probablemente en la ciudad de Quito y sus alrededores, los kits alimenticios y el material de protección para la Policía Nacional, a aquellas unidades que están haciendo las tareas más duras y las tareas que mantienen a los policías en contacto con personas de contagios confirmados. Quiero mandar un gran abrazo a la gente, a las familias de Ecuador, y que sepan que el pueblo de Israel está siempre con ustedes. Al Ecuador lo sacamos todos juntos adelante. Y el aumento de casos positivos para COVID-19 en Quito ha llevado a tomar nuevas acciones en las casas de salud. Por ejemplo, en el hospital del IES Sur se generan altas masivas de otras especialidades, esto para aumentar su capacidad de reacción en la pandemia. Marcelo recibe esos aplausos que brindan los médicos a aquellos pacientes que han logrado superar el COVID-19. Su cuadro se complicó al punto que debió pasar al área de cuidados intensivos. No quisiera que nadie pase esta enfermedad, porque le acaba a uno. Y él mismo nos decía, gracias, salí. Por eso, antes de iniciar su retorno a casa, Marcelo no dudó en arrodillarse y agradecer por su salud. Solo quien ha experimentado esta enfermedad y los médicos saben lo difícil que es enfrentarla. Que se cuiden, que no salgan de casa. Pero el pedido de Marcelo está lejos de cumplirse. En Quito, por ejemplo, los casos siguen en aumento, al punto que el Hospital General del IES Quito Sur tiene toda su capacidad dedicada a pacientes COVID. Nosotros estamos al momento con aproximadamente el 110% de ocupación de cama. Incluso hay varios menores de edad afectados con el virus. Para ellos también se han preparado protocolos médicos. Generalmente están dos niños en una habitación con su padre o su madre, ¿sí? Y lo que se trata es de que entre ellos puedan jugar, puedan escribir, puedan dibujar. Para evitar saturación en el área de hospitalización, ahora se cataloga a los pacientes en 3 colores de acuerdo a sus condiciones de salud. Quienes están en color verde y solo con medicación oral son preparados para recibir lo que han denominado altas masivas. Para trasladar en un solo momento aproximadamente entre 20 y 30 pacientes diarios a sus hogares. En esta casa de salud se ha entregado el alta hospitalaria a 300 pacientes y a 10 de ellos la alta epidemiológica. El trabajo continúa. Ya los medios públicos. Revisamos más noticias a esta hora. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció en su cuenta de Twitter que con el respaldo del Consejo de Seguridad se extendió por 30 días más el estado de excepción a partir de este 16 de mayo. El jefe de Estado aseguró también que hubo gran predisposición del COSEPE para proceder a una reingeniería integral de los presupuestos institucionales de las funciones del Estado. El mandatario además informó que las revisiones presupuestarias serán de entre 10 y 15% sin afectar las actividades misionales. Añadió que hasta el 30 de mayo todos deberemos adoptar las medidas que correspondan de conformidad con la Constitución y las leyes, con el acompañamiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente, Moreno reiteró su llamado a todas las instituciones públicas y privadas para sumar esfuerzos en la lucha contra esta emergencia. Señaló que solo un trabajo conjunto nos permitirá salir adelante y levantar al país. Todo lo hacemos en función de la vida, el empleo y la productividad, puntualizó el mandatario. Y ante esto, el sector productivo pide reactivar a las empresas y disponer apoyo crediticio para tener liquidez por las pérdidas que registra el sector, que se estiman en $10.000 millones provocadas por las medidas de aislamiento. Los supermercados se han mantenido durante toda la emergencia sanitaria y el sector agrícola ha garantizado la provisión de alimentos. Pero la mayoría de sectores económicos no pudo trabajar con normalidad por el COVID-19. Las pérdidas económicas son cuantiosas. En los primeros 30-35 días se produjeron pérdidas por más de $10.000 millones y se vio afectados 23.000 empresas que generan su aporte y que dan
500.000 empleos. Zambrano menciona que sí es posible reactivar más sectores económicos con disciplina ciudadana, medidas de bioseguridad. Manifestó que las empresas requieren de liquidez a través de financiamiento. Se han anunciado que el Fondo Monetario Internacional, que el Banco Interamericano de Desarrollo están haciendo ya desembolsos. Es muy importante que el Estado ecuatoriano distribuya ese dinero, primero para la salud, que es lo más importante, pero también para el sector productivo. Hemos solicitado que se nos den líneas de crédito que permitan refinanciar todas nuestras obligaciones. Otros sectores proponen iniciar la denominada nueva normalidad. Indican que la apertura de los centros comerciales, como se ha planteado en otros países con ciertas restricciones, es una opción. ¿Cómo se compra ahorita en los supermercados? Se mantiene una distancia, hay desinfección en la entrada, la gente adentro es más disciplinada. Tenemos que llegar a lo mismo, pero en diferentes tipos de negocios. ¿Por qué no se puede aplicar lo mismo a los centros comerciales? Que se mantenga una distancia prudente de 1,5 metros, de 2 metros, que solo pueda entrar un número limitado de gente. Y de manera progresiva reactivar ventas y a su vez proteger empleos. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. 8 de la mañana con 35 minutos. Mientras se debate el proyecto de ley de apoyo humanitario en la Asamblea, los exportadores solicitan que se inyecte liquidez a sus sectores y se realicen reformas laborales para mejorar la contratación. Consideran que incrementar los aportes tal como lo establece el proyecto normativo no es la mejor alternativa. Informe para segundo debate. La Comisión de Régimen Económico en la Asamblea continúa en el tratamiento de la Ley de Apoyo Humanitario enviada por el Ejecutivo, que abarca aportes de trabajadores y empresas. Sin embargo, los exportadores más bien proponen que se les dé liquidez a sus sectores. Que se dote de liquidez al sector exportador, que se dote de líneas de créditos a través de la banca pública, porque la banca privada comenzó lastimosamente a cerrar líneas de crédito. El flujo monetario, el flujo económico es muy importante ahora para el sector exportador. Necesitamos tener acceso a créditos apropiados para la exportación, necesitamos tener mejores estrategias de promoción comercial. Además, para sostener y crear más plazas de empleo, señalan que es necesaria la reforma laboral. Se hace necesario también contar con normativas laborales adaptadas a la realidad de los sectores, ¿no? No es posible que hay personas que necesitan trabajar, pero para contratarlas, imagínate, tú tienes una carga del 35% de costos adicionales. La Federación Ecuatoriana de Exportadores y la Cámara Nacional de Acuacultura consideran que el aporte del 5% para las empresas que hayan registrado utilidades superiores a $1 millón y otras iniciativas propuestas por los asambleístas en el mismo sentido van en contra de la liquidez que dicen necesitan. Necesitamos ayuda para poder mantener nuestros trabajos, los empleos de nuestros agricultores. Eso es lo que estamos peleando de fondo, la competitividad de nuestras exportaciones y el sostener el empleo que actualmente lo estamos generando, ¿no? Los exportadores no descartan pedir el archivo del proyecto de ley, mientras el Ejecutivo ha señalado que de aprobarse la normativa se obtendrían cerca de $1.200 millones que se destinarán a atender la emergencia sanitaria. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y de su lado, la banca privada ecuatoriana ha obtenido cerca de $1.000 millones a través de créditos internacionales por sus altas calificaciones. Así lo dio a conocer la superintendente de bancos, Ruth Arregui. Desde Asobanca también se han presentado los índices que determinan la buena salud del sistema financiero. Desde la Superintendencia de Bancos se garantiza la estabilidad y buena salud del sector bancario en el Ecuador, reconocida también por calificaciones internacionales. Puede también acudir a las líneas de crédito internacionales, porque tiene buenas calificaciones y de hecho lo ha hecho la banca y ha traído ya hasta el momento alrededor de $1.000 millones. Es por ello que el presidente de la Asociación de Bancos Privados, Julio José Prado, mediante su cuenta de Twitter, presentó algunos indicadores que ratifican la evaluación de la superintendencia, negando además una supuesta salida masiva de capital. Por ejemplo, Prado afirmó que los datos preliminares de cierre de abril dicen que hay una reducción de aproximadamente menos 70 millones de depósitos versus menos 700 millones en marzo. Según el Banco Central, hasta marzo, giros netos privados fueron menos 863 millones, mucho menos que en 2018 y mucho menos que en 2015. Y además 70% de las salidas son para pago de comercio, solo 30% son para pagos de capital, nada anormal.
En esta serie de publicaciones, Prado además presenta la importancia de la banca para enfrentar la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Y allí señala: la utilidad neta de la banca solo en el mes de marzo cayó menos 29%. La rentabilidad cayó de 12% al 7.4% y creemos que seguirá bajando. Número de personas que difirieron cuotas, aproximadamente 1.285.000. Valor del monto diferido, aproximadamente 3.500 millones de dólares. Datos certificados desde la entidad de control, para la cual el alivio financiero ha sido una medida efectiva. Pero los montos que han sido diferidos de manera extraordinaria son alrededor de 3.000 millones. Eso significa más o menos un 12% de la cartera de créditos que ha sido diferida. Alex Llanos, Medios Públicos. Y por su parte, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social indicó que tiene activas soluciones de pago para préstamos hipotecarios. Al momento existen 25.000 afiliados que mantienen sus créditos en mora. El BIES informó que 25.000 afiliados están en mora en sus préstamos hipotecarios y la entidad proyecta que 25.000 afiliados más podrían presentar dificultades de pago. Para los créditos hipotecarios que se encuentran en mora, el BIES propone soluciones de pago de hasta 30 años plazo, descontando los dividendos cancelados de la operación original con la tasa de interés inicial del crédito otorgado y un periodo de gracia de capital de hasta 18 meses plazo, mientras que para los créditos hipotecarios que se encuentran al día, en los cuales los afiliados presentan problemas de pago, la entidad ha establecido soluciones de pago para ampliar el plazo del crédito hasta 30 años, descontando los dividendos cancelados previamente, para disminuir la cuota hipotecaria, manteniendo la tasa de interés inicial del crédito otorgado. Esta gestión de las soluciones de pago en hipotecarios merita la intervención de entidades como notarías y registro de la propiedad, por lo que se llevarán a cabo con el retorno de esas entidades a sus actividades. Además, el BIES extendió la vigencia de los documentos ingresados antes de la declaratoria de emergencia para no afectar los trámites hipotecarios en curso y mantiene activa la atención a través de la página web, de líneas dedicadas por provincia a los 7 días a la semana y del call center 1-800-243-777 de lunes a viernes. Adicionalmente, los correos solucionesdepago@bies.fin.es y ayudaprestamos@bies.fin.es están disponibles para las propuestas de los clientes para su solución, las que serán evaluadas. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y el Consejo de la Judicatura puso a disposición de los administradores de justicia, servidores judiciales, investigadores, comunidad jurídica y ciudadanía la nueva Gaceta Judicial Digital. Usted puede consultar en línea y de manera gratuita las sentencias expedidas por la Corte Nacional de Justicia desde 1895. La presentación virtual de esta herramienta se realizó este martes con la presencia de varias autoridades, entre ellas la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. La Gaceta Judicial es un sistema moderno, ágil y dinámico, al cual se puede acceder a través del sitio web del Consejo de la Judicatura, www.funcionjudicial.gov.es, en el apartado Escuela de Función Judicial, pestaña Gaceta. Está a su disposición. 8 de la mañana con 42 minutos. Y los servicios básicos no se cortarán pese a la falta de pago. Esta es una disposición del gobierno central. Sin embargo, sí se emiten las planillas con un promedio del consumo de los 6 meses anteriores. El valor se ajustará más adelante cuando se realice una lectura real. Debido a la imposibilidad de realizar las lecturas de servicios básicos como el agua y la luz, la facturación de los meses que dure la emergencia sanitaria se realiza con un promedio de los últimos 6 meses. Así lo confirmó Álvaro Cueva, gerente comercial de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Esta metodología de cálculo es un valor referencial que va a generar ciertos inconvenientes, más que nada en aquellos clientes que, sin lugar a dudas, han reducido su consumo o mejor aún, aquellos clientes que no se encuentran en sus predios o no se encuentran en sus negocios. Lo mismo ocurre en la capital. Frente a las inquietudes ciudadanas e inconformidad con ciertas planillas, desde la empresa eléctrica Quito se explica. Por ejemplo, si una persona canceló y el valor era superior al que realmente consumió, lo que se le genera es una nota de crédito que será devengada en la emisión del siguiente mes. Existe otra opción, que es aplicada gracias a los canales virtuales. Se puede enviar una fotografía con la lectura del medidor para el reajuste, en el caso de CENEL al 1-800-CENEL-EP, 1-800-263-537, y en el caso de la empresa eléctrica Quito, a través del portal web www.eeq.com.es. Enviándonos la lectura que está en ese momento en su medidor.
y nosotros procedemos enseguida a refacturarle con el consumo real. Sin embargo, para tranquilidad de los usuarios que no han podido pagar sus planillas por la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional dispuso que no se puede cortar el servicio eléctrico, pero también facilidades que se brindarán más adelante. No se les va a cobrar intereses, es muy importante, debido a las planillas vencidas. La empresa eléctrica Quito prevé de igual forma refinanciamiento según la propuesta del cliente y en el segmento que factura bajo la tarifa de la dignidad se mantendrá esta denominación. En el mes de marzo, que nuestros recursos por recaudación por cobro de energía disminuyó un 30% del valor facturado. En el mes de abril la afectación está por el 50%. Esto es un poco crítico debido a que afecta ya la operación del sistema. Para esto están habilitados canales de pago online a través de débito o tarjetas de crédito y en todas las agencias bancarias. De igual forma para el pago del servicio de agua potable. Así lo resaltó Guido Andrade, gerente de la EMAPS en Quito. Nosotros tenemos una nueva modalidad de pago que se llama Pague lo que pueda. Es decir, si la planilla de marzo y abril está acumulada, el usuario puede hacer un abono a estas dos planillas. De igual forma, esta entidad tiene la disposición de no realizar cortes en el suministro a los usuarios e incluso se reconectaron sistemas para colaborar con la ciudadanía en tiempos duros. Sofía Montoya, Medios Públicos. Y mediante un comunicado, el Ministerio de Educación dio a conocer que debido al impacto financiero del país que ha provocado la presencia del COVID-19, se ha decidido no continuar con la organización de Bachillerato Internacional, que ofrecía el diploma BI a estudiantes de 71 instituciones educativas públicas del régimen Costa para el periodo 2020-2021. El comunicado además señala que, como cartera de Estado responsable, garantizará la educación de todos los estudiantes que se encuentran en los primeros y segundos años de Bachillerato Internacional con la aplicación del proceso metodológico impartido en el BI, pero cursando su aprendizaje en el segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado en la misma unidad educativa. De igual manera, los docentes que tenían a cargo asignaturas dentro de este bachillerato continuarán prestando sus servicios en las instituciones. Y en el mundo, ¿qué sucede? Les contamos, en Brasil, el personal de salud de la ciudad de Manaus se sometió a pruebas rápidas para la detección del COVID-19. De esta forma se evitan contagios en hospitales y centros de salud. En Manaus, Brasil, las autoridades desarrollan pruebas rápidas de COVID-19 al personal sanitario para confirmar el estado de salud de los funcionarios y precautelar su seguridad. Esta ciudad es una de las más afectadas por la pandemia y las casas de salud atienden diariamente a decenas de contagiados. La importancia de hacer pruebas primero es retirar a aquellos profesionales de salud que puedan estar transmitiendo la enfermedad a los colegas y a la población. Entonces la idea es el aislamiento social de los profesionales de salud. En este estado brasileño, el 5.5% de los 23.000 trabajadores de la salud están infectados con COVID-19, mientras la ciudad de Manaus registra la mayor tasa de mortalidad por coronavirus en todo el territorio. Hasta la fecha, en Brasil existen más de 110.000 casos de la neumonía viral y el número de fallecidos supera los 7.000. En América Latina, Brasil es el país con las cifras más altas de contagio y mortalidad. Coralía Pérez, Medios Públicos. 8:47 minutos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que más ciudadanos morirán al reabrir la economía del país y volvió a quitarle importancia a la amenaza del coronavirus al llegar con la cara destapada durante una visita precisamente a una fábrica de mascarillas. Además, confirmó que planea desmantelar su equipo de respuesta al COVID-19, lo que dejará al gobierno sin su sala de crisis cuando los expertos advierten que el número de muertes por coronavirus podría duplicarse hasta agosto en esta nación. Esta vez, en su aparición pública, Trump no prometió una vacuna para fin de año. Y la Organización Panamericana de la Salud urgió a los países de las Américas a ser cautelosos con el desescalamiento de las medidas para contener la propagación de la COVID-19. Según la experta, en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México, los casos de coronavirus se han duplicado en los últimos 4 días, por lo que deben aún implementar una gama completa de medidas públicas como extender el número de pruebas, aislar a las personas contagiadas y respetar el distanciamiento social.
A todos los países de las Américas les insto a que consideren el siguiente enfoque. Primero, sean cautos. Reducir las restricciones demasiado rápido puede acelerar el esparcimiento del virus y abrir la puerta a un aumento dramático o a la propagación a áreas adyacentes. Es un indicador preocupante que nos dice que la transmisión sigue siendo muy alta en esos países y deben implementar toda la alta gama de medidas de salud pública que existen. Pruebas exhaustivas, rastreo de contactos, aislamiento de casos y, claro, el distanciamiento social. Y 15 niños, muchos de los cuales dieron positivo por coronavirus, fueron hospitalizados recientemente en Nueva York con un síndrome que los médicos aún no comprenden completamente y posiblemente vinculado al COVID-19, según informó el periódico The New York Times, citando al Departamento de Salud del Estado. Los menores de entre 2 y 15 años mostraron síntomas asociados con el shock tóxico o enfermedad de Kawasaki, patología infantil rara que involucra inflamación de los vasos sanguíneos, incluidas las arterias coronarias. Además, la mayoría de ellos presentaban fiebres, sarpullidos, vómitos o diarrea. Y a finales de 2019, cerca de Blaine, Washington, se informaron 2 avistamientos de avispas inusuales de color intenso con marcas anaranjadas y negras y aguijones largos. La investigación realizada reveló que se trataba de avispones asiáticos gigantes, las avispas más grandes del mundo que miden 5 centímetros de largo. Los científicos temen que estos avispones puedan extenderse por todo Washington e incluso a otros estados, lo que representaría un peligro para las abejas estadounidenses y también para los humanos. Y en Corea del Sur se suaviza el distanciamiento ante la caída de contagios de COVID-19. Además, Israel asegura que logró desarrollar un anticuerpo para neutralizar el coronavirus. Tenemos más en El Mundo Ahora. En Paraguay, una intensa ola de despidos se vive en medio de la pandemia. Organizaciones de trabajadores denuncian la ausencia de políticas de protección para el empleo. Uno de los sectores afectados es el de la comunicación, pues según el sindicato de periodistas, se estima que desde que inició la crisis sanitaria a principios de marzo, unos 300 trabajadores de medios de comunicación han perdido su trabajo. Corea del Sur activó una nueva fase de distanciamiento que incluye la apertura de colegios o museos. Ante la caída de nuevos casos de coronavirus en el país, que lleva 3 días consecutivos sin registrar contagios originados localmente. En esta nueva fase también se pide a los ciudadanos que respeten 4 directrices: permanecer en casa 3 o 4 días si uno se enferma, mantener a la gente a un brazo de distancia, lavarse bien las manos y ventilar y limpiar espacios regularmente. El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica anunció que logró desarrollar un anticuerpo para neutralizar el coronavirus. En un comunicado conjunto con el Ministerio de Defensa, el Instituto de Investigación asegura que la fase de desarrollo del anticuerpo ha finalizado y no precisa si se han realizado ensayos en humanos. Según el Digital Times of Israel, en el mundo hay unos 100 equipos de investigación buscando una vacuna contra el COVID-19. La compañía Walt Disney declaró que la pandemia ha provocado una reducción de sus ingresos de $1.400 millones. La empresa, a través de un comunicado, señala un reajuste de sus beneficios para el primer trimestre del año que reduce en un 60%. Mientras tanto, anunció sus planes de reabrir su parque temático de Shanghái el 11 de mayo. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. De la mañana con 56 minutos. Estamos de regreso. Preste atención, las serenatas por el Día de la Madre se podrán desarrollar bajo un estricto protocolo aprobado por el COE Nacional. Los artistas miran con agrado esta opción en medio de la difícil situación que enfrentan, aunque las complicaciones sobre el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales RUAC es un tema que frena a quienes no logran obtenerlo.
Los Vaqueros y su mariachi azteca es una agrupación musical ejemplo de lo que ocurre con artistas y gestores culturales en esta emergencia sanitaria por efectos del COVID-19. Es un sector vulnerable, por supuesto que sí, porque tuvimos una para de básicamente casi 2 meses. Y por eso el Ministerio de Cultura presentó al COE Nacional un protocolo que permita a los artistas llevar serenatas durante el sábado y domingo próximos a propósito del Día de la Madre. Y responde no solamente a esta necesidad de este sector de trabajadores de la cultura que necesitan de alguna manera generar algún tipo de ingreso, sino que además pensamos que va a ser bueno para la ciudadanía. Este es un momento importante y relevante para los ecuatorianos, el Día de la Madre, y creo que con todas estas cosas que hemos vivido, es importante el envión anímico que puede producir el arte, la música. Lo tomamos de la mejor manera, es una buena noticia y estamos dispuestos para poder salir a trabajar, ¿no? Te amaré toda la vida. Entre otros, los requisitos establecidos están el presentar el registro único de artistas y gestores culturales, pero hasta esta redacción se presentaron casos que advertían de dificultades para obtenerlo. Por ejemplo, William Heredia es actor y músico profesional y asegura que dicho documento se encuentra en estatus pendiente. Queremos cumplir con los tratados, con los tratados de seguridad, queremos cumplir con lo que se nos está pidiendo, pero también buscamos un punto de flexibilidad, es decir, no todos los compañeros, como indico, tienen acceso al RUAC, no se han registrado por alguna u otra razones, como digo yo. En mi caso, llevo 2 años tratando de ingresar al RUAC y mi estado sigue siendo pendiente. El ministro Velasco dijo, sin embargo, que no es un registro nuevo y que en esta base de datos existen unos 10.000 artistas profesionales. De todas maneras, y a pesar de la demanda, pidió hacer un uso adecuado del documento. Si no se han registrado en el RUA, que es un artista profesional, pueden hacerlo. Es un proceso que toma apenas unos pocos minutos y que garantiza que tengan el salvoconducto. Esta actividad estará vigente por el momento, únicamente los días sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2020, entre las 9 y 20 horas, y se constituirá además en un piloto para establecer un adecuado balance entre la salud y la producción, que a su vez dependerá de la disciplina y el éxito de esta experiencia para conectarlo con otras estrategias que se espera implementar más adelante en favor de los artistas ecuatorianos, concluyó el secretario de Estado. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Bueno, ya lo vemos, todas las profesiones se reinventan y cómo no para celebrar a mamá en su día. Nos despedimos ya, amigos y amigas, les deseamos una buena mañana, los invitamos a estar pendientes de la pantalla de Ecuador TV. A las 13 horas tenemos más noticias en Telediario. Hasta pronto.